fondos mutuos las opciones claves para usted poder diversificar su portafolio. Y es que los fondos mutuos son una herramienta muy popular para los inversionistas que buscan diversificar su portafolio y minimizar los riesgos. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Qué opciones existen y cuáles son las más adecuadas para distintos perfiles de inversionista? Pues hoy sabremos más de esto y podremos responder cualquier duda gracias a que Natalia nos va a explicar este tema. Pero bueno, Natalia, empecemos con lo básico. ¿Qué es exactamente un fondo mutuo y cómo funciona? Excelente tema, Vanessa, el que traemos hoy a la mesa. Antes de darte la definición de un fondo mutuo, yo quiero empezar haciendo una aclaración importante en cuanto al tipo de inversor, que aquí lo hemos tocado varias veces en la libreta financiera. Hemos hablado de que existe el inversor activo y el inversor pasivo. Todos son válidos, pero nos tenemos que reconocer en alguno de estos dos tipos de inversores para saber cuáles son los instrumentos que a mí me van a funcionar. Entonces, voy a un inversor activo, que es una persona que está todo el tiempo autogestionando su estrategia. Entonces, activamente está comprando ETFs, compra acciones, compra bonos, vende, está pendiente del mercado, o a veces simplemente se deja llevar por la corriente cuando no es un inversor informado, sino que, esto está subiendo, compro. Esto resulta que va a bajar, vendo, pero es importante que si tú eres un inversor activo y te reconoces como tal, edúcate, sácale tiempo a aprender, a entender, a ver cómo se mueven los mercados y ese será tu tipo de gestión. Existe el tipo de inversor pasivo que también puede participar de los mercados financieros, Vanessa, a través de instrumentos como los fondos mutuos. ¿Cuál es su característica principal? El decir, no tengo tiempo y prefiero tener un externo, un gestor, pagar una administración, vamos a hablar de eso más adelante, pero que yo vaya a dormir, a trabajar tranquilo, que a mí no me robe horas con mi familia, no me robe tiempo de vacaciones, no es su principal afinidad, no es un geek de estar todo el tiempo revisando, pero se quiere beneficiar de este mercado y ambos tipos de inversores son totalmente válidos. Usted no se tiene que quedar por fuera del mercado financiero si no siente que tiene que estar todo el día, que estar metido todo el día en una plataforma o mirando, comprando o tomando decisiones que de pronto no se siente seguro, no pueda estar en ese mercado, que es lo que a veces erróneamente se cree. Entonces, este tipo de lo que vamos a hablar hoy, fondo mutuo, yo lo clasifico en un instrumento buenísimo para personas tipo pasivo. Entonces, ¿cómo funcionan y qué son? Pues hablemos de que es un instrumento de inversión primeramente colectivo. ¿Qué hace? Agrupa dinero de varios inversionistas para tener así acceso a una cartera de diversificación de activos mucho mayor. Si yo aporto 100, otro aporta 200, otro aporta 500, otro aporta 1000, todos vamos a tener la capacidad de entrar en un mayor número de activos, acciones, bonos, ETFs, materias primas, incluso hay hasta opciones de mercados inmobiliarios, ese tipo de, no digo que compran casas, pero sí opciones de mercados inmobiliarios en bolsa, y es de esta manera todos sacamos una rentabilidad de allí. Es coherente la rentabilidad proporcional a lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Quién administra ese dinero? Si no soy yo realmente el que tomo las decisiones. Ahorita hablamos de qué tipo de decisiones una persona puede tomar en un fondo mutuo, pero hay un gestor, hay una cabeza, hay un equipo. Ojo, no es un algoritmo, no es una plataforma, son personas de carne y hueso que dedican todo su día y son dedicados especialmente conocedores de mercados financieros, análisis de estados de resultados, conocedores de lo que pasa en el mercado y ese gestor que es profesional, que tiene trayectoria, que eso es lo que uno tiene que mirar, es el encargado de administrar el fondo, por supuesto, buscando siempre el máximo rendimiento de las partes. Esa es su característica mayor. No soy yo el que gestiono, delego la gestión en un experto que no solo me gestiona a mí, porque ojo, no es lo mismo que yo le pague. En Estados Unidos está mucho la figura del asesor financiero que administra el capital del inversionista. Entonces, se le paga un fee, un porcentaje, un fee fijo y esta persona toma las decisiones. No, es una empresa de inversiones que administra los activos, el dinero de varios inversionistas con el fin de maximizar y sobre todo diversificar, Vanessa. ¿Y cuáles serán las principales ventajas de invertir en fondos mutuos, Natalia?
Bueno, la principal es el acceso a diversificación. Yo digo, así seas un inversor activo, no quiere decir que no puedas participar en un fondo mutuo, porque de esta manera tú puedes ingresar a una cantidad de fondos, de sectores, de empresas, geográfico, porque ojo, la diversificación yo siempre la hablo en tres partes. Uno, la diversificación de activos, claro está, no solamente tener acciones de X y Y empresas, sino también tener la posibilidad de tener ETFs y bonos con el mismo monto mensual que yo tengo para invertir. Lo segundo es una diversificación geográfica, porque puede que yo esté muy centrado en un mercado, Estados Unidos, por ejemplo, típico, yo puedo ingresar a mercados americanos a través de brokers de manera muy sencilla, pero a través de este tipo de mecanismos también tengo acceso a empresas que cotizan en bolsas europeas, bolsas asiáticas, ¿cierto? Y yo ni siquiera tengo que estar pendiente en cuál de estas bolsas voy a operar. Eso lo hace el gestor. Hay gestión profesional. Ya me reconozco no como el que no sé nada, ojo, uno siempre debe entender en qué invierte, qué hacen con el dinero de uno, cuáles son las garantías, pero hay una gestión de un tercero que dedica su tiempo entero a eso y por eso yo lo pago. Y claro está, es de fácil acceso. Muchas veces creemos que ingresar a este tipo de mecanismos de inversión pues requeriría a veces mucho dinero y créanme que no, hay desde $100 yo podría estar invirtiendo en un fondo mutuo. Ahora la pregunta es, ¿eso me va a llevar al nivel donde yo tengo que llegar? Pues ahí te tienes que apalancar y asesorar para saber cuál debería ser. Uno, tu estrategia, que eso va a depender del tiempo. Y dos, obviamente, si lo que yo necesito acumular, hacer, dependiendo de tu meta, tu objetivo, me va a alcanzar con el monto que yo estoy pensando hacer. Pero de verdad, Vanessa, yo quiero destacar aquí en las ventajas, es que te van a permitir acceder a una gran variedad de activos con un monto inicial que es relativamente bajo y te permite diversificar y participar de un mercado que ha sido histórico, que ha sido clásico, que es el mercado por excelencia donde la gente millonaria ha tenido capacidad de hacer crecer su dinero, que son los mercados financieros. En ese caso, Natalia, ¿puedes entrar un poco más a fondo acerca de lo que son los fondos, diferentes tipos de fondos mutuos que existen? Así es. A mí me gusta la primera clasificación que yo hago y que yo le doy y le enseño, por ejemplo, a las personas que ven una asesoría de inversiones conmigo, es que yo puedo invertir más que solamente decir que de renta fija, de renta variable, como lo son acciones y eso, sino que yo puedo exigir, esa es la parte donde uno como inversor en fondos mutuos puede decidir, es el tipo de fondo en el que yo quiero participar. Me explico. Hay fondos que se enfocan en sectores de la economía, hay fondos que se enfocan en nuevas tecnologías, donde está toda la parte tecnológica, en vez de yo decidir irme a comprar una acción de Amazon, una acción de Apple, una acción de Nvidia, de Supermicrocomputers, todo lo que sea inteligencia artificial hoy en día, yo puedo decidir entrar en un segmento de fondos donde hay muchas empresas que están haciendo nuevas tecnologías. Yo puedo estar en un fondo que haga comercio electrónico y entonces ahí qué voy a encontrar. Empresas como Amazon directamente, Booking, de las empresas que hablamos aquí. Otra que veo mucho es Match Group, que es la dueña de Tinder, porque normalmente eso es comercio electrónico puro. Todo ese tipo de empresas, uno pensaría que, bueno, yo voy a comprar acciones y quiero estar en un sector, pero ¿cuáles compro? Tú no tienes que pensar en las empresas, tienes que pensar en el sector. Entonces, empecemos hablando del tipo, es en el sector, pero yo puedo escoger una estrategia, y hay fondos mutuos, Vanessa, que son más conservadores, entonces van a tener mitad de acciones, por ejemplo, en su composición y mitad de bonos, bonos corporativos, bonos de países, bonos que realmente son conocidos como la renta fija. Entonces me hacen un mix para yo, dependiendo de mi perfil de riesgo, pueda estar ahí participando. También hay fondos que tienen que ver con mercados monetarios. ¿A qué me refiero con esto? Pueden transar monedas, hacer forex. Mira que siempre que uno habla de mercados financieros, piensa en acciones, piensa en ETFs, piensa en bonos, pero hay un tipo de transacciones que se pueden hacer con el tipo de cambio de las monedas. Entonces yo puedo coger, por ejemplo, hay un fondo que sigue las 10 principales monedas, el intercambio, el forex de esas monedas, como el grupo de las 10, el G10, tiene diferentes tipos de cambio y yo puedo estar participando en un fondo que lo haga. Temáticos, por ejemplo. ¿Cuáles son los sectores
que a futuro están viendo los expertos o empresas que de pronto nosotros hoy no las estamos analizando, pero que están muy en línea con el que tiene que ver con sustentabilidad, con el tema ecológico. Viene una crisis de agua, se está pensando que más adelante no va a haber suministro eficiente de agua y ya hay empresas que se especializan en eso y ya hay inversiones enfocalizadas en eso. O por ejemplo, nosotros hablamos de los baby boomers, son la población económicamente mejor, la que está más estable, la que tiene más capital acumulado. Y muchas de estas personas están demandando desde ya servicios financieros especiales, servicios de salud, entretenimiento, vivienda, cómo ellos viven, en co-livings, dónde están. Entonces, hoy en día hay fondos que se especializan en ese tipo de personas, en ese tipo de comunidades que buscan que los atiendan, vivir bien, tener salud y a veces no lo pensamos. Entonces, a ese nivel de diversificación, yo puedo irme y llamémoslo así, como de temas, me puedo ir a meter en un fondo mutuo. ¿Qué tan importante es la diversificación dentro de un fondo mutuo? Es que esa es la base. Es como yo siempre he dicho, es el ADN. Es más, yo siempre digo a las personas, si usted para empezar a invertir cuenta con un capital limitado, o sea, hoy quiere empezar a decir, yo quiero, a mí me encanta que escucho hablar de los beneficios del mercado financiero, pero es que no tengo mucho dinero. Entonces yo le digo, puede que usted sea un inversor activo, pero antes de decidir, me voy a ir a comprar con eso que tengo una sola acción o a metérselo todo a un solo sector, un fondo mutuo te permite, ya en su ADN es diversificado, entonces te va a permitir tener un rendimiento que aunque puede que yo no le esté pegando a la envidia, porque nadie hace unos años, nadie sabía lo que iba a ser envidia, pero puede que esté participando en fondos donde haya este tipo de tecnologías que no me den el 100%, pero hoy me pueden dar el 30, el 40%. Entonces, a lo que voy es que en esa diversificación, Vanessa, yo voy a tener algunas empresas que van muy por encima de la media, otras que están más estables y lo que yo busco ahí es un rendimiento que puede ir por encima del mercado. Hablemos de un rendimiento de mercado, un S&P 500, a hoy llegando casi al 30%. O sea, estamos en un mercado al alza impresionante porque un S&P 500 en los últimos 40 años, Vanessa, te ha rendido un 10, un 11%. Pero hoy hablamos de un S&P 500 que fácilmente estamos diciendo que puede cerrar en 6.000 puntos este año. 6.500 hablan algunos expertos. Entonces nos va a llevar a niveles superiores al 30. Entonces, si hablamos de promedio de mercado este año, pues estamos hablando de esos niveles de rendimiento. Entonces, cuando yo hablo de que yo me acerque a esos promedios, pues no sería necesariamente lo que yo espero, pero hay fondos que están por encima. Entonces, ¿cuál es la importancia ahí de la diversificación? Pues que sea un fondo bien diversificado. ¿Para qué? Con el fin de reducir riesgo. Y ojo, riesgo no es que yo perdí mi dinero, porque eso es lo que mucha gente tiene miedo. Eso cuando llegan me dicen, ay Natalia, ¿y puedo perder mi dinero? Ojo, cuando hablamos de riesgo en inversiones, estamos hablando de volatilidad y se necesita. ¿Para qué? Para que haya crecimiento. Lo que nosotros vemos aquí, Super Microcomputer, un día sube, un día baja. ¿Eso qué genera? Oportunidades de compra para los inversionistas. Pero, ¿qué es el riesgo en una inversión? Que no haya protección de capital. Y aquí es donde yo quiero resaltar también en los fondos mutuos, que por ley, fondos mutuos americanos, mutuos británicos, Vanessa, exigen tener siempre un custodio a raíz de lo que pasó en el año 2007-2008 con la crisis bancaria. Exigieron de ahí en adelante que un fondo que puede sacar un banco, los bancos tienen fondos mutuos, tienen que tener por excelencia un custodio, es decir, que el dinero del inversor no vaya al, no vaya a la cuenta del banco y de esta manera lo que hacen es totalmente separar lo que está en manos del inversor, en manos del gestor y totalmente quitarle el riesgo a empresa. Entonces, la seguridad tiene que ver con la protección de capital más que con la volatilidad. La siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo afectan las comisiones al rendimiento de los fondos mutuos? Pues Vanessa, ese es el argumento que más hay a veces contra los fondos mutuos porque hay sus comisiones, llamémoslo así, pueden oscilar entre el 1, hay algunos que conozco que cobran el 3, hay algunos que cobran un poco más y eso es lo que juegan contra. Sin embargo, ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de ir a buscar un fondo mutuo?
efectivamente cuál es el más costo eficiente que te permita tener no solamente el tema de costos controlados, sino también, ¿por qué no?, buscar eficiencias tributarias y fiscales. Pero ten en cuenta que cuando yo invierto de manera activa, puede que yo no pague este tipo de comisiones, pero ojo, la diferencia es que en el fondo mutuo yo pago esa comisión anual. Cuando voy a hacer inversión activa por cada transacción. Entonces, dependiendo del número de transacciones que yo haga en el año, puedo igualar o no ese valor del fondo mutuo. Ahora, la última pregunta, Natalia, porque sé que muchos la están haciendo. ¿Qué diferencia hay entonces entre un fondo mutuo y lo que es un ETF? Es una excelente pregunta porque si yo voy a ser un inversor activo, la manera más diversificada de hacerlo es a través de los ETF, los Exchange Trade Funds, que simplemente me replican el comportamiento de un activo mayor. Puede ser un índice bursátil, por ejemplo. Entonces, la diferencia es que los ETFs se negocian en la bolsa como acciones, mientras que los fondos mutuos no lo hacen de esta manera. Yo puedo encontrar en bolsa un ETF y comprarlo. Yo no encuentro en la bolsa un fondo mutuo, yo lo hago a través de una empresa especializada porque los fondos mutuos, recordemos que son administrados por una empresa. Entonces, ojo que los ETF suelen tener comisiones más bajas, sí, pero yo en un fondo mutuo, Vanessa, puedo tener una estrategia que contenga ETFs también. Natalia, ya como finalmente, pero así en cortas palabras, ¿qué consejo darías a quienes quieren empezar a invertir en fondos mutuos? Bueno, que investiguen, que conozcan sus métodos, sus riesgos, que consulten con un asesor financiero, que no pongan todos los huevos en una misma canasta. Un fondo mutuo te permite hacerlo, pero que diversifiques también en diferentes tipos de fondos.